Queridos amigos, yo quisiera presentarles a ustedes el Evangelio, que es el Evangelio eterno de Dios. El caballero que yo estoy presentando, el pastor Bullón, es tremendo caballero, es tremendo misionero. Él ha ganado muchas almas para Dios y por eso estoy muy contento y lo felicito. Sin embargo, tengo que llevar este mensaje porque si no lo llevo, yo voy a ser culpable de no llevar el mismo mensaje que él está tratando de llevar, pero con más pureza. Y este es el problema que yo tengo con el mensaje que está dando. Y no es que lo estoy criticando a él, no lo estoy criticando a él, porque como dije, él es tremendo misionero y está haciendo la obra conforme a lo que él ha sido indoctrinado y a lo que se le permite presentar, porque él trabaja con la organización de la Iglesia Adventista, que es un negocio, no es una iglesia. La organización es el que manipula a todas las iglesias y es una corporación, ya ha dejado de ser iglesia. Pero lo que yo quiero presentar es esto. A pesar de que sus sermones son muy bonitos y atraen a la gente a escucharlo, ¿ves? Hay errores que se están presentando por medio del ministerio de él. Y el error más grande que se está presentando es eso de que la Santa Trinidad, que no es bíblico. Y déjame explicarle algo a ustedes. Yo era antes miembro de la corporación de la Iglesia Adventista. Yo fui bautizado en ese sistema. Pero que entonces llegó un momento que tuve unos desacuerdos con el pastor de la iglesia donde yo fui bautizado y me puse a investigar bien el por qué era que lo que él me estaba presentando a mí que yo no podía aceptar, porque era que yo necesitaba investigar el asunto más. Y esto me trajo a la Biblia. También me trajo a hacer una investigación de esta organización adventista. Y cuando averigüé todo lo que estaba pasando, me quedé con la quijada abajo. Resulta que la iglesia adventista es un movimiento profético. De eso yo no tengo duda. Dios reunió a un grupo de personas juntos para que estudiaran la Biblia y la entendieran conforme a lo que Él quería que nosotros entendiéramos. Y ya han pasado como 170 años casi cuando empezó este movimiento histórico. Y me di cuenta de que el primer movimiento adventista tenía un sistema de presentar a Dios en una pureza tan simple, tan bonita, que muchas almas pensaron a venir a la verdad. Y ahí fue que se descubrió de nuevo lo que es la santidad del sábado, por qué Dios bendijo ese día y por qué se debe guardar y alabarlo y estar en su presencia en ese día. Pero ¿qué pasa? Que cuando Dios iluminó a una hermanita que se llama Elena de White, él la iluminó a ella de tal manera que ella se quedaba sin respirar por mucho tiempo, por más de media hora, en cada sesión que se iban visiones. Hubieron muchos médicos
o varios médicos que ha afirmado y está históricamente escrito de que esto sucedió tal y como lo estoy diciendo yo, que se quedaba sin respirar por largo tiempo. Ahora, ponémonos a pensar que el ser humano puede aguantar la respiración por 8 minutos o 10. Ninguno. Se calcula que después de 5 minutos que el cerebro no reciba oxígeno, esa persona va a tener daño cerebral y puede morir, o va a morir, o quedará malo de la mente para siempre, quedará inválido si es que sobrevive esa situación. Y especialmente estamos hablando de 10 minutos. Una persona sin oxígeno por 10 minutos no va a vivir bien, no va a poder, la persona normal. Y esta era una señora, para aquel entonces ya tenía 17 años, que era muy débil, ella era frágil. Era una muchacha que siempre estaba enfermiza. Es más, ella tenía problemas con la escuela, llegó hasta 4º grado nada más, o 3º o 4º grado. Sin embargo, ha sido una de las mujeres que más libros ha escrito en la historia, en nuestra historia. No ha habido otra persona que haya escrito más libros que esta señora. Por lo tanto, yo sí creo que ella fue una persona escogida por Dios para dar un mensaje puro y santo para los últimos tiempos. Y para los tiempos de que se empezó a organizar este movimiento adventista, habían otros pioneros, estaba James White, estaba Wagner, había muchos otros pioneros. Y todos se unían juntos. Cuando llegaban a un punto bíblico que no entendían, ellos oraban y ayunaban hasta tarde de la noche, hasta la madrugada. Entonces el Espíritu de Dios se le venía encima de Elena de White y se la llevaba en visiones. Y ella decía, cuando esto le pasaba a ella, decía santo, 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 y se iba en visiones y dejaba de respirar. Y en unas ocasiones, como dije, médicos no podían creer, ellos creían que esto era un show, que esto no era verdadero. Entonces le hacían exámenes a ella mientras ella estaba en visiones. Y no entendían el por qué ella no respiraba. Le ponían una vela así para ver si la vela, porque cuando tú vas a coger el aire, entonces tú respiras, ¿verdad? Y sueltas y tiene oxígeno entrando y saliendo. Pero mientras ella hablaba por estos largos plazos, no respiraba, simplemente hablaba. Así que ya sabemos que esto es algo sobrenatural. Y tenemos que ponerle mucha atención a esto porque esto no ha ocurrido en otros lugares. Hay personas por ahí que dicen que son profetas, que se van en visiones y ven esto y ven lo otro y no tienen las credenciales que ella tenía. Y además que las profecías que ella habló, que Dios le dio a ella para el pueblo, se están cumpliendo hoy en día. Una de ellas es la más grande. Hay 2 profecías bien grandes que yo considero como las más importantes. Una de las más importantes es que ella dijo que en los últimos días el remanente quedaría atrás. Habrán personas que se levantarán con la Biblia únicamente y predicarán la Biblia conforme tal y como está, sin añadirle o quitarle, sin usar los libros de ella para verificar si lo que ellos estaban entendiendo bíblicamente era cierto o no. O sea que Dios iba a iluminar a mucha gente en los últimos tiempos. Dijo que la iglesia sería cambiada.
una nueva organización surgiría y la iglesia sería cambiada y la fe de los primeros pioneros de quién era Dios sería cambiada. Y una de las doctrinas más importantes que tú puedes encontrar en cualquier religión, es al Dios que ellos adoran. En el tiempo de los pioneros, los adventistas pioneros, los verdaderos adventistas, ellos eran antitrinitarios. Para ese entonces no había problemas si en la iglesia, ¿verdad?, hubieran miembros que fueran trinitarios. Porque a la vez que ellos se unían a la iglesia adventista y conocían la verdad sobre Dios, dejaban la Trinidad hacia el lado y se iban conforme a lo que la Biblia enseña sobre Dios. ¿Quién es Dios? Ahora, la Biblia dice que Dios solo es uno. Solamente hay un Dios. También nos dice la Biblia que ese Dios es espíritu también. O sea, nosotros somos humanos, pero también tenemos un espíritu, somos personas. Dios es una persona y también es un espíritu. Quiere decir que nosotros no podemos verlo a Él. No podemos estar frente a frente a Él sin ser consumado. También la Biblia dice que Dios es un fuego consumidor. Así que la Biblia describe exactamente quién es Dios y cómo es Él. La Biblia no dice que hay un Dios espíritu, que hay un Dios hijo y un Dios Padre, tres personas distintas, pero es una sola persona. La Biblia no enseña eso. Esto lo sacaron por medio de la teología católica. La Trinidad es católica. Así que todos aquellos que dicen que no tienen nada en común con la Iglesia Católica, los protestantes, miren bien porque están equivocados, porque la doctrina más importante, que es adorar a Dios, un solo Dios, no la tienen, porque han copiado la doctrina trinitaria de los católicos. Entonces hay un dicho por ahí que dice, no, nosotros tenemos la Trinidad correcta. Nosotros tenemos la Trinidad correcta. Yo les voy a enseñar algo a ustedes. Permítanme un segundito aquí. Tengo aquí en mis manos. Esto es $1. Y este papel viene de un lugar especial que no se puede producir así en tu casa. O sea que tú no puedes hacer $1, coger la imprenta de este, copiarlo y ponerlo en ese $, y decir que esto viene, ese $, que está imprimido, que tú imprimiste en tu casa, es original. Es imposible que tú lo hagas. Tú puedes hacer una copia del $, pero no es original. Por eso es que no tiene valor si le hace una copia. Entonces, la Trinidad que tienen los protestantes es una copia de la Iglesia Católica. La verdadera Trinidad es la católica. Y si tienen una copia de la verdadera Trinidad de ellos, que fueron los que introdujeron esto a los protestantes, si tienen una copia, entonces lo que tienen es algo falso. Porque ni la misma copia que tienen ustedes puede
como te voy a decir, ni la misma copia que tienen ustedes pueden demostrar que esa doctrina es bíblica. ¿Ok? Entonces tenemos un problema bien serio. Y el problema serio es este, que cuando leen un pasaje bíblico, ellos interpretan lo que el escritor bíblico no quiso decir. Tienen que hacerlo de esta manera para poder validar la doctrina de ellos. Por ejemplo, otra doctrina que es falsa, la doctrina del rapto. ¿Has escuchado esa doctrina? Es absurdo de que si viene el rapto esta noche y tu marido se va volando y tú no lo encuentras más, o tus hijos, o quien sea, o tus parientes, parte de tus vecinos, es imposible de que haya una segunda oportunidad, porque esta doctrina enseña de que cuando venga el rapto, todos aquellos que se queden atrás se van a dar de cuenta que de verdad Dios vino y que viene de nuevo, así que se prepararán la segunda vez para cuando Él venga poder irse al cielo y así estar con los parientes o los amigos que se fueron al cielo. Entonces lo que finalmente se decidan a quedarse atrás se perderán y serán lanzados a un lago de fuego que quemará eternamente, y va a haber crujir de dientes por toda una eternidad. Esta es una doctrina que también es falsa. Pero en esta presentación estamos hablando de la doctrina de la Trinidad. El varón dice que Dios es espíritu, tal Dios es el espíritu, Dios el Hijo y Dios el Padre. Sin embargo, en la Biblia tú no encuentras que diga Dios es espíritu y Dios el Hijo. El mismo Hijo representa a su Padre como el único verdadero Dios, el mismo Hijo. Los apóstoles representan al Padre como el único verdadero Dios. O sea, el Dios, el Altísimo, el Dios omnipotente que está sobre todas las cosas. ¿Ok? El Dios que tuvo un unigénito Hijo que pudo venir a este mundo para salvarnos. Porque por medio de su Hijo, Dios, por su misericordia, salvó a este mundo. Porque Dios nunca puede morir. Dios es infinito, Dios es eterno. Pero su Hijo sí podía morir por nosotros. Y por eso es que cuando Jesús fue resucitado de la tumba, que María fue a aguantarlo, agarrarse de él, agacharse a él y dijo, mira, no me aguantes. Todavía no he ascendido al Padre, a mi Padre. Dile a los hermanos que yo asciendo a mi Padre, su Padre. ¿Okay? A mi Dios, su Dios. Aún en la resurrección de Jesús, Jesús dijo, todavía yo no he ascendido al Padre, a mi Padre. Yo voy a ascender a mi Dios, tu Dios. De ese Dios es que yo quiero hablar hoy. Y yo sé que ustedes tienen diferentes ideas, diferentes teologías. Pero yo quiero presentar a Dios de la manera que la Biblia lo presenta. No de la manera que nosotros queremos presentar la Biblia ante el hombre para que ellos lo entiendan. Perdón, un poquito de catarro. Sino conforme
a lo que el autor original de la Biblia quiere que nosotros la entendemos. Vamos a ver varios textos bíblicos. Vamos a ver este tema. Y yo espero que muchos sean bendecidos. Y para aquellos que siguen la prédica de este caballero, no hay problema, síganla. Pero recuérdense, deben saber cómo comerse la fruta y escupir las semillas. Porque al final del día, lo más importante que hay en la Biblia es qué Dios tú adoras. Porque si adoras al Dios falso, ese Dios no va a venir a salvarte. Ese Dios te va a decir a ti, yo no te conozco. Ese Dios te va a decir a ti, tú tuviste la oportunidad para representarme aquí en la tierra, allá en la tierra. No lo hiciste. Pero yo no sabía nada, la iglesia me dijo, el pastor dijo. No, tú tuviste la oportunidad. Hubieron muchos videos allá afuera que te enseñaban eso. Hubieron textos bíblicos que te lo enseñaron ahí. Pero tú seguiste al hombre, no seguiste a mi hijo. No le creíste a él que yo soy el único Dios verdadero. Vamos ahora a unos cortos pasajes que yo tengo y espero que ustedes lo analicen bien y que sean bendecidos. Veamos en Juan capítulo 4, versículo 24. Escuchen bien lo que dice este pasaje, muy claro. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Noten bien que el pasaje nos dice Dios el espíritu como una persona aparte del otro Dios que se le está dando también tributo. Dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Naturalmente, aquí no está hablando de un Dios en particular. Un Dios que es el único, el que es omnipresente, el que es, como dice en inglés, the Almighty God, el más poderoso, el Dios de sobre todas las cosas. En el libro de Salmos 139, versículo 7, nos dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Así que claramente nos está diciendo aquí que la presencia de Dios está por doquiera. Él es omnipresente y es un espíritu también. Pero este espíritu es una persona. ¿Ok? Este es el Dios omnipotente, omnipresente. Vamos ahora a analizar lo que dice aquí en Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Escuchen bien, y dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Noten bien que aquí se está hablando de que Dios también es un fuego consumidor y un Dios celoso. Así que estamos hablando de un Dios muy especial. Dios es un espíritu, es un fuego consumidor y también es un Dios celoso. Pero aquí se está hablando de un Dios en particular, no tres dioses. Y continúa diciendo en Éxodo 34, capítulo 34, versículo 14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios,
Pues Jehová, cuyo nombre es Dios, es celoso. Analizando bien esta escritura, fíjense bien que ahora nos estamos dando de cuenta de que dice su nombre, pronuncia el nombre de ese Dios consumidor, de ese Dios celoso, de ese Dios espíritu, y tiene un solo nombre. Se llama Jehová, cuyo nombre es celoso Dios. Celoso es. Ya estamos entendiendo un poquito más acerca de quién es Dios, de acuerdo a lo que los pasajes bíblicos nos enseñan, y no lo que nosotros queremos que los pasajes bíblicos digan de la manera que queremos verlo. O sea que, según está escrito, así es como se debe de estudiar la Biblia. Aquí no hay filosofía o teología que caiga, porque si le metes filosofía o le metes teología, destruye la palabra de Dios. Ya vemos, hermanos, que la Biblia no es complicada para entender. El problema que tenemos nosotros es que nos complicamos nosotros mismos cuando hacemos que la Biblia diga algo que no quiere decir. Y esto está pasando por todo lugar. Porque cada iglesia enseña diferente y son indoctrinados de diferentes formas. Y cada iglesia, cada institución, cada organización tiene un sistema para atraer miembros a su iglesia y para mantener esa membresía en comunión y en unión. Ellos hacen fórmulas y ponen doctrinas y credo, y entonces hacen una iglesia y aparentemente son distintas una a la otra porque todas tienen diferentes nombres, pero la realidad es que todas tienen algo en común, y es que todas enseñan el mismo ejemplo de Roma cuando se refiere a la presencia de Dios, cuando se refiere a quién es Dios y cuando se refieren a cómo adorarle a Dios. Nosotros sabemos que Roma crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que Roma le dio un beneficio en el cristianismo. Nosotros sabemos que Roma ha matado a muchos creyentes de Jesús. Especialmente cuando introdujeron la doctrina de la Trinidad. Los que no aceptaban esta doctrina, que fue la doctrina fundamental, principal de la Iglesia Católica, cuando no quisieron aceptar los cristianos esta doctrina, hubo una gran persecución. Se dice que miles y miles y miles de personas que no querían aceptar esta doctrina porque adoraban al solo Dios que Jesucristo alababa, el único Dios que los apóstoles alababan, el único Dios que Jesús predicó, el único Dios que los apóstoles predicó, el único Dios que se menciona en la Biblia. Como ellos estaban en contra de lo que Roma estaba haciendo cuando se infiltró la religión, fueron perseguidos, hubo una gran persecución. Dios, por su misericordia, abrió el campo de América, para que lo sepan. Esta nación ha sido bendecida porque vinieron huyendo de Roma.
pero muchos de ellos todavía tenían los rasgos de las tradiciones católicas. Y en fin, ahora vamos a analizar la historia de Safira y Ananías. Este es uno de los versículos que rápidamente te trae el pastor para decirte, mira, tú ves, ahí está Dios el Espíritu. Ahí está Dios, el Dios Espíritu. Mencionando al Dios Espíritu de la Trinidad. Vamos a analizar bien. Vamos a leer estos pasajes con la mente abierta. No con la doctrina de la iglesia, con la doctrina de Jesús. El espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. Todo lo que estuve en la Biblia es el testimonio de Jesús. Ok, hermanos, ahora estamos en el libro de los Hechos. Vamos a leer de capítulo 5, del versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 7. Y dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Esta pareja decidieron poner todo lo que tenían para la obra de Dios. En estos entonces el mensaje estaba, como te voy a decir, caliente, potente, y todo el mundo estaba vendiendo sus propiedades y sus cosas y lo traían hacia los apóstoles. Y entonces, como en una comunidad, todos vivían bajo ese sustento y se iban añadiendo personas a ellos a diario, y el movimiento engrandecía diariamente. Pero lo que pasó fue que Ananías, en vez de decirle a los apóstoles, mira, yo vendí mi propiedad, me quedé con tanto conmigo y voy a donar tanto para el movimiento. Pero él no hizo eso. Él lo que hizo fue que mintió. Dijo, mira, ¿sabes qué? Yo vendí la propiedad por esta cantidad, y esta cantidad es la que yo le quiero entregar a ustedes para la obra del Señor. Entonces, ¿qué dice aquí? En el versículo 2. No, en versículo 3 vamos. Y dijo Pedro, versículo 2. Y sustrajo del precio, o sea que le sacó el dinero que había prometido, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajaste del precio de la heredad? En este versículo, aquí es donde los pastores paran, porque como son tan indoctrinados por la doctrina de la Trinidad, dicen, mira, ya tú ves, ahí está hablando el Espíritu Santo. Está diciendo que le mintieron al Espíritu Santo. Ya en la mente formulada del Trinitario, está pensando que este es la tercera persona de la Trinidad a quien Ananías le había mentido. Pero esto no es lo que la Biblia enseña. Y en el mismo capítulo vamos a desenvolver esta confusión para que la vean claramente lo que está pasando aquí. Dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres. Ahí viene, escuchar, amigos,
no ha mentido a los hombres, sino a Dios. Recuérdense que en la última presentación que yo di, se le conoce a Dios como espíritu, se le conoce a Dios como fuego consumidor, se le conoce como un Dios celoso y se le conoce como el Dios con el nombre de Jehová. Así que este Dios, Espíritu Santo, de quien habla Pedro, es el Dios Jehová, el Padre de Jesús. Claramente estás. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeren. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Ya sabemos que en este capítulo, Safira le tocó la misma suerte que a su esposo Ananías. ¿Tú sabes por qué? Porque le mintieron a Dios. Le mintieron a Dios. ¿Ok? So, aquí tenemos claramente el nombre del Espíritu en el segmento anterior que yo presenté, que le daba el nombre a ese Espíritu Santo que es Jehová. No hay otro Dios, no hay otro nombre más alto que el de él. Solamente Jehová, nuestro Dios. Entonces continuaremos y vamos a seguir adelante con estos estudios, y quiero que la comparen con su Biblia y no con la teología y la filosofía de la iglesia. Usen, ¿cómo les voy a explicar? Usen esa bendición, esa promesa del Espíritu Santo que ha sido prometida, que te guíe a ti, para que entiendas que no hay un Dios Espíritu Santo. ¿Ok? No hay un Dios Espíritu Santo aparte del Padre y aparte del Hijo. ¿Ok? El único Espíritu Santo que hay, que está mencionado en la Biblia y tiene nombre, se llama Jehová. Un solo Dios. Ya poco a poco estamos desenvolviendo la Biblia en secuencia, en el sentido que la palabra se presenta, no con teología, inconcretos o doctrinas de la iglesia común. Estamos presentando la Biblia como es, como lo dice, como lo explica. Entonces sabemos que Ananías le mintió al Espíritu Santo, lo cual muchos traen en mente diciendo, ya ves, la tercera persona de la Trinidad. Pero ya sabemos que más abajito en ese verso dice, le han mentido a Dios. Ahora, ¿cómo se llama Dios en las presentaciones anteriores que enseñé? ¿Cómo se llama él? Se llama Jehová. Y solamente un Dios tiene ese nombre. No hay 3 dioses que tengan ese nombre. Porque entonces sería Dios Jehová, el Espíritu Santo. Dios Jehová, Jesús y Dios Jehová. La Santa Trinidad. No puede ser. Porque ya averiguamos que Dios, ese Espíritu Santo, que se está hablando en
que está hablando de Ananías, se está hablando de Ananías, que acabamos de leer. El nombre de él es Jehová, porque se llama, el Espíritu Santo se llama Dios, ¿okay? Y Dios tiene un nombre y se llama Jehová. Vamos ahora a escuchar un poquito más de lo que dice el hermanito Bullón, porque ahora él nos va a llevar al libro de Mateo, donde habla que Jesús va a mandar, a enviar, va a pedir al Padre, va a rogar al Padre que envíe al Confortador, the Comforter. Que ya ahí también hay un problema bien serio, porque están leyendo lo que no dice. En ese pasaje que va a presentar Bullón no está diciendo que Jesús le está orando a su Padre para que envíe a otro Dios con el Consolador. ¿Ok? Vamos para allá sin más demora. Bueno, hermanos, espero que estén disfrutando este estudio, que es solamente escritura. No tiene que ver nada con la doctrina de la iglesia, no tiene que ver nada con las enseñanzas de los adventistas que yo aprendí, no tiene que ver nada con ninguna otra religión, ni credo, ni organizaciones, nada. Solamente la pura palabra de la Santa Escritura, la pura palabra inspirada por Dios. Ya sabemos que el tema se trata, el hermano Bullón dice, en el principio, que está Dios el Padre, está Dios el Espíritu y está Dios el Hijo. Así que tenemos a tres personalidades. Y déjame decirle una cosa, que Dios, Jesús es una personalidad, es una persona. Dios es una persona. Jesús tiene un nombre, el Padre tiene un nombre. Ahora, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, conforme a la ley de la Trinidad, conforme a de donde vino esto, que vino de Roma, que ya eso lo sabemos. Pues entonces, ese Dios no se menciona en la Biblia. A ese Dios no se le da adoración. A ese Dios no se le da adoración. Pero acá ahora, recuérdense que el Espíritu que sobrevino de Jesús, que sobrevino a Jesús, que está explicando el hermano Bullón, que lo llevó a él al desierto para ser tentado por 40 días, 40 noches, es el Dios Espíritu. No es el Dios el Padre, es Dios el Espíritu. Recuérdate que está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, conforme a esta doctrina que explican las iglesias hoy en día. Y viene de Roma, vuelvo y repito. Pero vamos a ver claramente, o ya sabemos claramente, mejor dicho, que el Espíritu Dios, quien estaba con Jesús, estaba dentro de Jesús y moraba con Jesús mientras estuvo aquí en la tierra, era el Espíritu Santo, era Dios, era el Dios, Espíritu Santo, pero es un Dios, tiene su nombre, él se llama Jehová. Dios el Padre tiene un nombre. Ya sabemos que Él es Espíritu, Él es fuego consumidor, es un Dios celoso y tiene un nombre. Y ya lo vimos. Si quieren, miren para atrás el video y van a ver que la Biblia le da el nombre a este Espíritu. Se llama Jehová. Ahora, una pregunta que yo le voy a hacer a los trinitarios, los que están escuchando esto. ¿Cuál es el nombre del Dios trinitario Espíritu Santo? No hay uno. No está en la Biblia. Al menos que nosotros hagamos una fórmula de esto, teológica, y entonces así podemos introducir esa doctrina, pero no es de la Biblia.
Es una doctrina que nosotros estamos introduciendo que viene de Roma. Recuérdense que si no tienen, como dice hace un ratito atrás, si ustedes van a coger este billete y le van a sacar copia y creen que este billete va a tener valor, después que ustedes le sacaron copia, están equivocados porque no tienen ningún valor. Porque este papel es un papel especial y solamente hay una imprenta que puede hacer este papel. Así que la copia no te vale de nada. De la misma forma, la Trinidad de los protestantes es la copia de Roma. Así que si Roma fue la primera que introdujo esta fórmula, pues lo que ustedes tienen es una copia y no tiene valor. Y sabemos que el Dios que adora a Roma no es el Dios que los apóstoles adoraban, y no es el Dios de Jesús, no es el Dios que Jesús adoraba tampoco. Y eso está claro. Tan sencillo no canta un gallo. Vamos a seguir con este estudio y espero que lo estén disfrutando. El versículo 16 dice, vino a Nazaret y ahí se levantó a predicar. El versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La vida de Jesús fue una vida llena del Espíritu, dirigida por el Espíritu, en el poder del Espíritu. Todo lo que hizo, lo hizo en el Espíritu. Ahora mira lo que él dice con relación a sus discípulos. Hechos capítulo 13, versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Claro, si el maestro fue un maestro lleno del Espíritu como Cristo, el discípulo lógicamente que también tiene que ser un hombre lleno del Espíritu. Aquí en Gálatas capítulo 5 encontramos el consejo de Pablo a los cristianos en el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, entonces ya no estáis bajo la condenación de la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Si vivimos en el Espíritu, versículo 25, andemos también por el Espíritu. El grande desafío del mundo cristiano es aprender a vivir lleno del Espíritu, andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu. Acontece que las personas confunden este asunto del Espíritu, confunden andar en el Espíritu como andar en la emoción. La emoción no tiene mucha cosa que ver con el Espíritu. El Espíritu guía, el Espíritu no necesariamente te hace llorar, aunque lleno del Espíritu podrías llorar. Pero muchos cristianos sinceros piensan que porque son arrebatados de un sentimiento y tienen ganas de llorar y caen al suelo y comienzan a hablar cosas inconexas, están llenos del Espíritu. El Espíritu no trabaja de esa manera. Y voy a probarlo eso con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 16, Jesús le dice a sus discípulos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿De qué está hablando? El versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Aquí está hablando el Espíritu. El Espíritu quiere venir a nuestra vida y quiere habitar entre nosotros, dentro de nuestro corazón y guiarnos. Cuando estamos llenos del Espíritu, nuestros pensamientos son pensamientos del Espíritu. Nuestros actos son actos del Espíritu. Andamos en los caminos del Señor. Ahora,
El versículo que me impresiona grandemente es el capítulo 16, versículo 8. ¿Cuál es el primer trabajo que el Espíritu realiza en la vida de una persona? Si yo digo que he recibido el Espíritu, ¿cuál es el primer trabajo que el Espíritu hace en la vida de la persona? Dice así el versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu es la tercera persona de la divinidad, de la Trinidad. Tan Dios como el Dios Padre, como el Dios Hijo, como el Dios Espíritu. Entonces, en Lucas 4:14, Jesús comienza su ministerio. Y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Entonces, leyendo el capítulo 16 al 18, dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, ese es el sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Así que Jesús vino lleno del poder del Espíritu Santo. Y dice el Espíritu del Señor en el versículo 18. Noten que cuando se dice del Señor, este Espíritu le pertenece a alguien en particular. Y cuando se refiere del Señor, se está hablando de Jehová, el Padre Celestial. ¿Okay? Ese era el Padre de Jesús. Así que el Espíritu del Padre estaba sobre él. El Espíritu del Padre lo había ungido a él. Es imposible creer que la otra tercera persona de la Trinidad, el otro Dios, fue el que llenó a Jesús con su Espíritu. Porque la Biblia no dice eso. Dice el Espíritu del Señor. Aquí no dice el Espíritu Dios está sobre mí. Dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque si hubiese sido otra persona aparte de su Padre, Jesús hubiese dicho claramente el Espíritu Dios. ¿Ok? Lo hubiese dicho el Espíritu Dios y no el Espíritu del Señor. Cuando él hablaba del Señor, siempre se refirió a su Padre. Así que es difícil conectar aquí una Trinidad. Es muy difícil conectar una Trinidad aquí en este versículo. Encontramos también que en el libro de los Hechos 13:52 dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Claro, ese mismo gozo, ese mismo Espíritu Santo que Jesús poseía aquí en la tierra, es el mismo Espíritu que ha venido sobre los apóstoles. ¿Ok? En Gálatas 5, capítulo 5, versículos 16 al 25, dice así: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dijo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es en contra la carne, y esos se oponen entre sí,
para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estaréis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que aquí tenemos el trabajo, la obra que transforma al hombre por medio del Espíritu Santo de Dios. Claramente está aquí. Todavía no encuentro una Trinidad aquí en estos versos. Pero el hermano Bullón usó estos versos para introducir la doctrina de la Trinidad. Bueno, hermano, hemos leído algunos versículos que el hermano Bullón presentó ahí. Presentó Lucas 4:14, Hechos 13:52, Gálatas del 5:16 al 25. Y ahora nos vamos a leer el capítulo de Juan 14:16. Ya estamos terminando, así que paciencia conmigo. Ok, nos damos cuenta que si leemos la Biblia tal y como ella se expresa y no la añadimos con nuestras ideas, nuestro own opinion, nuestra opinión aparte de la Biblia, podemos entender que ninguno de estos versos que él usó para presentar la doctrina de la Trinidad, ninguno hablan de la Trinidad. Ninguno de estos textos habla de Dios el Espíritu, aparte de Dios el Padre, que también es Espíritu. ¿Están viendo cómo es la situación aquí? Siempre que la Biblia habla del Espíritu, siempre dice el Espíritu de Dios. Nunca te dice el Espíritu Dios. ¿De dónde sacaron esto? No tengo idea, pero ¿sabes qué? No están leyendo bien su Biblia. Y lo que están haciendo es viviendo una tradición que por hace muchos años, que fue introducida por Roma, se está viviendo por tradición, por norma. Y entonces han hecho credos y han hecho las iglesias hacen credos sobre esto. Y ¿sabes qué? En la iglesia adventista, si te dicen que se acepta ellos te hacen que te levanten la mano. Y si dicen, tú aceptas a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, 3 en 1. Si dices que no, no te bautizan. Pero cuando la iglesia fue fundada al principio, esas doctrinas no estaban ahí. Entonces hay una parte de la Biblia que dice bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los adventistas saben
que eso fue un añadimiento a la Biblia. En la original no está ahí. Solamente dice ir y bautizar en el nombre de Jesús. No, ir a ser discípulos. Ese es el texto original. Así que ese texto ni lo miren como si fuera una prueba de que existen tres dioses. Número uno, dice bautizar en el nombre, mira el error que hicieron ahí, bien grande. Dice que bauticen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero ahí no está diciendo, ahí no está hablando de dioses. Ahí no está hablando de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu. Está hablando en nombres. Ahora, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo entonces? No está. Y hay que estar el error ahí bien grande. Porque si tú buscas en el original, cuando traducieron la Biblia, when they translated it, no decía eso. Dice en el nombre, ir y hacer discípulos. Ir, bautizar y hacer discípulos en mi nombre. Eso es lo que dice el texto original. Para el que es sincero, y no quiere vivir la mentira, no te dejes llevar por mí. Vete a búscalo en el original hebreo para que tú veas que ese texto que dice bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no está ahí. Y además está bien claro que cuando la traducieron, quien la tradució era trinitario y lo puso ahí para formalizar la doctrina de la Trinidad. La Biblia ha sido atacada también, ¿sabes? No solamente la iglesia, pero la Biblia también ha sido atacada. Pero gracias a Dios que si tú buscas en la Biblia, nunca los apóstoles bautizaron bajo esa fórmula, porque una fórmula trinitaria. Ahora vamos a ver Juan 14, 16. Vamos a examinar ahora Juan 14, el capítulo 16. ¿Ok? Y fíjense que cuando estos maestros, yo tengo que decirlo así, cuando ellos empiezan a predicar, te dejan a mitad. Te dejan a mitad porque si se ponen a explicar lo que están leyendo, como la Biblia dice, va a haber una contradicción en la enseñanza de ellos. Te voy a explicar ahora y está bien sencillo, bien claro aquí, mira. Y dice así, en el versículo 16 empieza, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Ahí está, ahí paran. ¿Ya ves? Otro consolador. Ahí pararon. Automáticamente, ahí está el otro Dios trinitario, ahí está la tercera persona de la Trinidad. Paran ahí. ¿Tú crees que esto es justo? ¿Tú crees que es justo que tú vayas a la iglesia y tú des tu tiempo y tu ofrenda para ayudar a esta gente y se paran en ese capítulo para decirte que ahí está hablando de otro Dios? Primeramente, mira lo que dice. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aquí no dice otro Dios, ¿verdad que no? Porque si fueran sinceros, dijeran, mira, aquí dice, yo rogaré al Padre y Él os dará a otro Dios. Porque ellos están diciendo que este consolador es la tercera persona de la Trinidad. Así que ese otro Dios es Dios el Espíritu Santo. No Dios el Padre ni Dios el Hijo. Es otro Dios. Así que Jesús le está rogando, le va a rogar a su papá, su Padre Celestial, para que mande a otro Dios. Paran ahí. Esto es tan claro como el día. Fíjense bien cómo estos maestros malinterpretan la Biblia. Ahora, cuando tú la lees sencilla como es,
Mira, la Biblia es el libro más sencillo que tú puedes leer. ¿Sí? No necesita realmente a nadie para que te la enseñe, tú sabes. Ok, dice, entonces el versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué espíritu? ¿De quién está hablando Jesús aquí? Primeramente, Él está diciendo claramente, miren bien ahí, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce, pero vosotros le conocéis porque Él mora con nosotros. ¿Ves? Ahí está. Él mora con nosotros. O sea que ese Espíritu de verdad estaba con ellos. Él estaba refiriéndose a sí mismo. ¿Okay? Y está hablando a sí mismo en la tercera persona. No otra persona, sino en otra forma. Está hablando de él mismo. Dice, ustedes lo conocen, Él morará con ustedes y estarán ustedes, estarán vosotros. Sí, que yo te estoy diciendo, mira, no te preocupes, yo voy a decirle al Padre que manda al Consolador. Yo le pediré a Él, yo vendré a ustedes, yo estaré con ustedes y estaré en ustedes. Ustedes me están viendo ahora en lo físico, pero yo vendré para atrás, cuando yo vaya al Padre y le pida al Consolador. Y yo mismo personalmente vendré y estaré entre vosotros. La Biblia es bien linda, cuando uno la lee tal y como Dios quiere que la palabra se manifieste. Es bien bonita, bien bonita. Yo no sé por qué hacen estas cosas. Dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Si aquí hay otro Dios Espíritu, ¿okay?, que es el que lleva toda la verdad y el que hace todas las cosas por nosotros, ¿para qué le va a venir? ¿Para qué le va a pedir al Padre ¿para qué le va a pedir al Padre que mande a otra persona, otro Dios, si Él va a venir? Pues claramente se está hablando de Él mismo. Dice, no os dejaré huérfano en el 18. Dice en el versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros viviréis también, viviréis. En aquel día, ¿cuál es aquel día de que Jesús está mencionando aquí? En aquel día. Quiere decir que en el día que esa promesa se dé, que Él está prometiendo ahí, en ese día, ellos van a saber que esa promesa se ha cumplido. Y va a saber de qué forma se cumplió esa promesa. Cuando Él dice que yo rogaré al Padre que envíe otro consolador. Al Consolador. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo y mi Padre, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Qué bonito. Mira, en aquel día vosotros, ¿qué dice nosotros, verdad? Vamos a conocer que Jesús está en su Padre. Y Él, Jesús, está en nosotros también. Está la humanidad, está el Padre, está el Hijo. La humanidad y el Padre y el Hijo. Estos tres elementos son unidos por un solo Espíritu. Y el Espíritu del Padre. ¿Okay? Bien linda la Biblia cuando tú la lees bien de esa manera. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guardas,
Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que Jesús es el que se está manifestando en nosotros. Y fíjate bien, para que no haya duda, porque uno de los apóstoles quería estar seguro de que él entendía lo que estaba diciendo Jesús. Ellos entendían de qué forma Jesús se iba a manifestar. Pero dice aquí en el versículo 22, fíjate que aquí es donde los pastores como que hacen una avalancha y como que derrumban esto. ¿Eh? Dice, y le dijo Judas, no Iscariot, no se dice en español, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Porque ya él sabe que cuando Jesús se venga a manifestar, nadie lo va a ver. Pero ellos lo van a ver, o sea que lo van a sentir, porque se va a manifestar en ellos. Ellos van a ser llenados por el poder del Espíritu. Y este poder del Espíritu no es otra persona que viene aquí a la tierra. No es otro Dios que él dijo que le va a pedir al Padre que mandara. Es la manifestación del mismo Padre y el Hijo, los dos. Dice, el que me ama, en el versículo 23, el que me ama, el que no me ama, no guarda mis... Perdón, vámonos al versículo 23. Otra vez. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Y qué lindo. Esto es precioso. Esto es precioso. ¿Sabes lo que es? Tener al Padre y al Hijo juntos los dos, con la humanidad. ¡Wow! ¿Cómo es posible que vamos a poner a un Dios extranjero que no tiene nombre y lo vamos a coronar como un Dios entre medio del Padre y el Hijo? Qué lástima. ¿Cómo es que hacen esto? ¿Me estás entendiendo ahora? Es absurdo. Dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Wow. Wow. Ponte a pensar en este texto. El 24. Recuérdate que él dijo que él iba a pedir al Padre para que él enviara al Consolador. Y dice que todo lo que él escuche, el Consolador nos dirá a nosotros, ¿verdad? Que es la palabra de ellos. Y aquí claramente dice que cuando él venga, él va a hablar de su Padre, él va a representar a su Padre. La obra más grande que Jesús vino a hacer, aparte de salvar a la humanidad, fue a representar al Padre aquí en la tierra. Fue para que nosotros le diéramos honor al único verdadero Dios del universo. ¿Okay? Esa fue una de las misiones más grandes que vino Jesús a hacer. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os lo doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
So, anyway, pueden leer este capítulo completo. Pero el Consolador no es otra persona. El Consolador es una manifestación del Padre y del Hijo. Por eso es que dice que el Padre y yo moraremos entre ustedes. Ahora, ¿cómo podemos entender que solamente hay un Dios y hay un Hijo? Que no haya dudas de ninguna clase. Vamos a buscar aquí Primera de Corintios. Primera de Corintios 8:6. Vamos a buscar este versículo. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Okay. Dice, y aquí están hablando los apóstoles, dice, para nosotros, sin embargo, vuelven y lo repiten, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Es que lindo. Los apóstoles están diciendo ahí claramente, solo hay un Dios. ¿Dónde está la tercera persona de la Trinidad aquí? ¿Dónde? No la está. No la hay. Yo espero que ustedes hagan un resumen, ¿verdad?, de lo que yo he presentado aquí. Hay mucho más que yo puedo explicar sobre este tema. Posiblemente yo haga otra presentación y voy a mostrar a ustedes por medio de la Biblia, no la iglesia, no lo que la iglesia enseña, no lo que enseña el pastor en el púlpito, que se pasa por ahí pasando el platito ese para vivir y para... Esa gente no le gusta trabajar, lo que les gusta es mantener una iglesia ahí, lo que puedan recoger viven de eso. Muchos de ellos tienen carros bonitos y viven bien chévere y están happy. Pero al final al cabo están llevando a la feligresía a adorar a falsos dioses. ¿Okay? Y el anuncio ya está. Hay millones y millones de personas que están conociendo esta verdad y están saliendo de esas doctrinas falsas de Babilonia, porque son doctrinas babilonias. En el próximo video que yo haga, yo voy a mostrar a ustedes por la Biblia que y especialmente voy a conectar el 1 Corintios 8:6. Déjame darte una más, déjame darte, antes de irme, déjame darle a ustedes algo que pensar aquí. Quiero darle algo que pensar a ustedes. Ok. Sé que ustedes han sido pacientes conmigo. Y estoy apuntando aquí. Ok. Han sido pacientes conmigo. Le voy a dar un bonus. Un bonus bien bonito. Y este bonus viene de parte de la interpretación bíblica de lo que fue escrito para que nosotros entendamos, no para que nosotros hagamos una interpretación que no la dice, que no está ahí. Mira, bien claro. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os has puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre.
Él fue clavado en la cruz. Este Espíritu Santo es otra persona, tercera. ¿Qué dice ahí? No lo es. Si tú lees la Biblia como lo dice, ustedes los pastores que están escuchando esto es una amonestación para ustedes. El Espíritu Santo compró la iglesia. Y la iglesia no es una estructura como que ustedes tienen ahí. La iglesia es el pueblo de Dios. Son las personas. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Aquí es donde Dios mora. ¿Ok? Este Espíritu Santo compró la iglesia con su sangre propia. Y te está dando una amonestación. ¿Quién es el Espíritu Santo aquí entonces? ¿Quién fue clavado? El Hijo. Ahora, fíjense bien, no me van a decir, oh, pero tú dijiste que el Espíritu Santo es Jehová. Sí, claro. Jehová, Él es el Espíritu Santo. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Si tú eres humano, tienes tu esposa y tienes un hijo, ¿qué es lo que van a tener ustedes? ¿Un hijo espíritu que no se ve, o van a tener un hijo carnal que es como nosotros, que es de nuestra naturaleza? ¿Ah? Dios es espíritu. Así que el unigénito hijo de Él, antes de que viniera a la tierra, tenía las mismas cualidades de su Padre siendo espíritu. Por eso es que cuando Él fue glorificado, que ascendió al Padre, Él puede ahora manifestarse por su Padre por medio de ese espíritu. Está bien claro, como la luz del día. No hay, yo no sé de dónde pueden sacar argumentos, porque está muy claro. Lo que pasa es que nosotros ponemos mucha teología y mucha filosofía, y aquí claramente te enseña. Y déjame decirle que si yo voy al libro de Lucas, que eso yo voy a conectarlo con esto para mostrarle a ustedes que es tan sencilla es entender la Biblia. Todo depende, si ustedes quieren saber, dejen un comentario abajo del video. Entonces pues yo le responderé. Yo no soy ningún pastor ni ningún predicador. Yo solamente soy un estudiante de la Biblia. Yo soy una persona que no me gusta ser engañado. No soy perfecto, porque nadie es perfecto. Pero sí, yo colaboro por medio del Espíritu de Dios que está dentro de mí, que vive en mí, que es el que me da esta alegría de yo poder compartir este mensaje con ustedes, para que sean libres, porque dice la Biblia, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Así que Dios me lo bendiga a todos, y espero que hayan disfrutado de esta presentación un poquito larguita, pero I'm new at this. La próxima la hago más corta, más sincronizada. Lo que pasa es que aquí tuve que traer varios textos y explicarlos también, para que tuvieran un entendimiento, ¿verdad? Y no queden confundidos. Pero recuérdense que la doctrina de la Trinidad no es compatible con la Biblia. Es como un billete falso. Ok, entonces terminaré con lo último que dijo, con lo que empezó el hermano Billón, para que ustedes se vayan y piensen todo. El Espíritu es la tercera persona de la divinidad, de la Trinidad. Tan Dios como el Dios Padre, como el Dios Hijo, como el Dios Espíritu. El Espíritu es la tercera persona de la divinidad, de la Trinidad. Tan Dios como el Dios Padre, como el Dios Hijo, como el Dios Espíritu.